Un anciano de 80 años se vio obligado a salir de su casa, ya que su sobrina insistía en meterlo en un asilo, con la intención de quedarse con su casa. En vista de las malas intenciones de esta mujer, él decidió dejarle su vivienda a su vecina, ya que era una pobre madre soltera, pero en cuanto ella entra a su nuevo hogar, encontró algo que hizo que su vida cambiara drásticamente. Carlos era un hombre con muchas actividades y muy dinámico, aunque desde la muerte de su amada esposa, esto cambió un poco, ya que no contaba con la misma emoción. Además vivía solo en su pequeña casa, aunque era realmente cómoda y acogedora, pero debido a su mayoría de edad, ya le era un poco complicado cuidarla. Sin embargo, a sus 80 años aún limpiaba hasta el patio, pero lo cansaba en gran manera. Además, hacer esto lo entristecía, pues no tenía a su compañera de vida que lo animara, y ya no contaba con la misma fuerza que antes, pues siempre fue un hombre que se valió por sí mismo, sin ayuda de nadie, y se caracterizaba por ser suficientemente independiente. Mientras que intentaba arreglar algo en su acogedora casa, sonó su teléfono una y otra vez, antes de que le diera tiempo de pararse para tomarlo. En cuanto responde, pudo escuchar a su sobrina del otro lado de la línea, una vez más convenciéndolo de ir al ancianato, pues consideraba que era el momento de dejar su vivienda e ir a un lugar donde lo atendiera un personal de salud capacitado, conviviera con otras personas e hiciera actividades propias de su edad. En vista de la insistencia de su sobrina y de escuchar todos sus argumentos, decidió aceptar la propuesta e ir a la casa de los ancianos. De igual manera, si no asistía, sabía que su sobrina no descansaría hasta convencerlo. Carlos también había perdido a su único hijo, así que estaba realmente solo en este mundo. Solo podía contar con su sobrina, que a pesar de que no lo visitaba, aunque sea por vía telefónica, estaba pendiente de su situación, pero obviamente siempre con la intención de internarlo en un lugar. Así que antes de entrar al asilo, el anciano debía averiguar lo que pasaría con su casa. Ciertamente, no era tan ostentosa, pero su esposa había invertido en ella para que fuera hermosa. Estaba rodeada de un precioso jardín, y todo lo que estaba dentro era realmente acogedor y cómodo, por lo cual él intentaba conservarlo con mucho cariño. Mientras él conversaba con algunos amigos sobre la posibilidad de vender o convertir la casa en algo significativo, como un pequeño colegio para niños, un lugar de refugio o algo que beneficiara a la comunidad, su sobrina escuchó inmediatamente y reaccionó, pues en vista de ser el único familiar, debía corresponderle una comisión. Según su mente astuta, aunque trataba de expresarlo en forma de juego, su malicia era evidente, por lo que Carlos decide donársela a una vecina del barrio llamada Emily. Esta era una joven soltera, pero con 2 preciosos niños. Pero por cosas de la vida, vivía en condiciones realmente desfavorables, exponiéndose a la posibilidad de que el Estado le quitara a los niños para darle supuestamente una mejor calidad de vida. Esta chica intentó alquilar en varios lugares baratos, pero aún así tuvo que desalojar por no tener dinero para cubrir el arriendo. Desde que Carlos conoció a Emily, sintió compasión por ella. Cuando podía le ofrecía trabajo para ayudarla un poco a vivir, y a pesar de su situación, siempre mostró responsabilidad, amabilidad y un gran corazón. Así que hasta cierto punto, él sentía la obligación o responsabilidad de ayudarla, ya que esta mujer era demasiado buena y esforzada. Además de eso, 2 niños merecían vivir en mejores condiciones. Aunque sonaba como un acto honorable y digno de admirar a Sofía, la sobrina no le parecía nada coherente la decisión de su tío, pues no confiaba en esa mujer. Aseguraba que se trataría de una cazafortunas, pero para no sonar tan indolente y no provocar que este anciano se arrepintiera de ir al asilo, le prometió que se encargaría de cumplir ese deseo de la mejor manera posible. Sin embargo, nadie se imaginó que este hombre dejaría dentro de la casa algo más valioso que la propia vivienda. Emily era joven hermosa de 27 años, llena de vida e inteligencia. Le encantaba el arte y su pasatiempo favorito era leer. Se encontraba estudiando en la universidad cuando conoció al amor de su vida, Wilfredo. Estos 2 jóvenes se enamoraron de tal manera que eran inseparables, o por lo menos eso era lo que ella creía. En su segundo aniversario se enteran que serían padres. Wilfredo no estaba listo para cumplir con esa responsabilidad, pues su prioridad eran sus estudios, y como si no le hubiese importado, se fue, abandonándola en su embarazo. A los meses descubre que no se trataba de un solo bebé, sino de 2, serían gemelos.
Obviamente ella entró en pánico, pero su madre estaba allí para apoyarla. Desgraciadamente, a los pocos meses de dar a luz, su madre muere repentinamente, dejando un vacío inmenso en su hija. Ahora estaba realmente sola. Esto la llevó a una profunda tristeza que la afectó, no solo en su vida profesional y personal, sino que también en la vida de sus 2 hijos. Emily conoció a Carlos aproximadamente hace 2 años, cuando este anciano regresaba de hacer algunas compras y su bolsa se veía pesada. Sorpresivamente, uno de los hijos de esta joven se acercó para ayudarlo. Al principio le generó un poco de risa al ver cómo un niño tan pequeño pretendía cargarle la bolsa. Sin embargo, cuando miró la sutileza y amabilidad en sus ojos, aceptó la ayuda. Esta joven nunca se imaginó que este pequeño acto cambiaría el rumbo de su vida. Poco a poco, Carlos fue observando lo esforzada y humilde que era esta chica, así que de vez en cuando la contrataba para que lo ayudara a limpiar y a hacer las comidas, ya que desde la muerte de su esposa, este anciano comía muy sencillo, pues era poco lo que sabía con respecto a la cocina. A pesar de la confianza que se fue creando, Emily nunca aceptó propinas o regalos de parte de Carlos, se conformaba con lo que era justo, según el trabajo que hacía. Pasaron los años, y poco a poco fueron creando una amistad, se respetaban y ayudaban, como vecinos. Además, a los niños les encantaba escuchar las historias del anciano. Ella también escuchaba todos los consejos que este hombre le daba. Hasta cierto punto, era como el padre que nunca tuvo, y el anciano se sentía menos solo desde que conoció a esta joven, pues por lo menos tenía con quién hablar. Así que cuando Carlos le mencionó la idea de irse a un asilo, la joven no pudo contener sus lágrimas, pero él explicó que quizás era la mejor decisión, pues su sobrina estaba insistiendo desde hace 3 años. Aunque él era feliz en su hogar y le hubiera encantado pasar su último aliento en su casa, ya que él mismo la construyó junto a su esposa, pero entendía que ya por su edad era mejor hacerle caso a su sobrina. La joven lo abrazó y ambos se agradecieron por la compañía y amistad que disfrutaron durante ese tiempo, y el siguiente mes ya Carlos se había mudado al asilo. Sofía en tan solo semanas arregló todo el papeleo y eligió el lugar, sin ni siquiera pedirle la opinión al anciano, ni escuchar sus preferencias. Hizo todo como a ella le pareció correcto y en tiempo récord. Emily no pudo ver a Carlos antes de irse, tan solo notó su ausencia, pues no se volvió a topar con él de regreso del mercado, ni lo miró cuidar el jardín. Los niños lo comenzaron a extrañar mucho, así que ella los paseaba por aquella hermosa casa, con la esperanza de un día volver a verlo, aunque sea para despedirse dignamente. En uno de esos días, notó que alguien estaba en la casa, pero no era precisamente el anciano, era su sobrina Sofía. Sin embargo, ella decidió acercarse para ayudarla, pues parecía estar empacando las cosas, pero antes de llegar se sobresaltó cuando escuchó a Sofía dirigirse a ella como inmunda. Además le recalcó que ella no le iba a dar dinero como su tío, pues aseguraba que lo gastaría en vicios. Emily jamás se imaginó que esa señora la trataría así. Quizás no esperaba el mismo trato que le brindó el señor Carlos, pero tampoco imaginó que sería el otro extremo, ya que aunque quiso explicarle que estaba equivocada, terminó siendo expulsada e ignorada. Luego de ver la actitud tan déspota de la Sofía y recordar lo que le había dicho el señor Carlos sobre su insistencia, Emily decidió averiguar en qué ancianato estaba internado su amigo. Lo único que sabía era que en toda la ciudad existían solo 3 posibilidades, 2 cerca de su hogar y el último en un lugar remoto, apartado de la ciudad. Así que al día siguiente, muy temprano, dejó a sus hijos en la guardería comunitaria y partió. Luego de visitar los 2 primeros y no encontrarlos, se entristeció, ya que Carlos podía estar en cualquier lugar remoto, y después de conocer a la sobrina, no dudaba que estuviera alojado en el asilo más lejano posible. Sabía que debía estar preparada para cualquier cosa. Luego de perder el bus y caminar por horas para llegar al ancianato más lejano, entró dispuesta a que la echaran como lo hizo la sobrina. Sin embargo, la recepcionista fue muy cordial. Le confirmó que realmente el señor Carlos estaba allí, pero solo podía ser visitado por su familia. Así que sin titubear, ella respondió que era la sobrina. La mujer que la atendía se sorprendió, pues Carlos nunca había tenido una visita, demostrándole a Emily que Sofía, después de internarlo, no fue más a verlo. Pero no era el momento de pensar en eso, ya que casi se terminaba el horario de visitas, por lo que rápidamente se dirigió hacia la habitación. Cuando Emily vio a Carlos, a pesar de la emoción que traía por haberlo encontrado, se entristeció, pues estaba en una cama con el rostro lleno de tristeza, frágil y sin ánimos. Sin embargo, cuando la vio,
Medio pudo sonreír con los ojos y le pidió a la enfermera que lo sentara para hablar con la joven. Aunque Emily no quería hablar de su vida, pues realmente quería saber cómo estaba él, este hombre insistió en que le contara sobre los pequeños, así que ella se desahogó como en los viejos tiempos, mientras que él la miraba fijamente. Mientras que ella más le contaba lo que había pasado estos últimos meses en su vida, él parecía retomar fuerzas, y antes que se terminara el tiempo de visita, se acercó a su oído para susurrarle lo que tanto había anhelado que se cumpliera, provocando que el rostro de la joven cambiara inmediatamente. Aunque por segundo pensó que Carlos estaba bromeando, pero él le confirmó que era cierto. Realmente había preparado eso para su hijo, pero la vida no le alcanzó para disfrutarlo, así que ahora sería de ella, para que pudiera cuidar de sus hijos y mantenerse saludable. Al instante entró la enfermera para anunciar que el tiempo se había terminado. Sin embargo, Emily le prometió que volvería al día siguiente, pero más temprano, para hablar de todo lo que había pasado. Al día siguiente, la joven volvió a hacer la misma rutina. Dejó a los niños en la guardería y tomó el bus, pero esta vez llevaba en su bolso un plato de pasta, ya que era la comida favorita de Carlos. Sin embargo, al llegar allá, Emily quedó sin aliento, luego de recibir la noticia que Carlos había muerto. Durante la noche, sin decir ni una sola palabra, la joven se fue rápidamente, mientras que las lágrimas caían por sus mejillas. Recordó todas esas experiencias y buenos momentos que compartió con su gran amigo y vecino. En cuanto llegó a su casa con el corazón hecho pedazos, encontró el aviso de desalojo pegado a la puerta. Así que recordó lo que había dicho el anciano y luego de calmarse un poco, se dirigió hacia la casa. Mientras caminaba, solo se quejaba de lo injusta que era la vida, pues luego de ser un hombre tan bueno, terminó muriendo solo, sin nadie a su lado. Cuando llegó, tomó las llaves, que estaban debajo de la alfombra, como el hombre le había dicho. Abrió y se sentó en el sofá, mientras recordaba cada anécdota que el anciano le había contado sobre esa casa. Pero ahora estaba vacía, como un museo lleno de recuerdos. Se sentía extraño estar allí, y pensar que ya Carlos no regresaría jamás. Fue al cuarto, arrimó la cama y levantó la tapa, tal como le había dicho Carlos, aunque aún estaba un poco incrédula. Pero luego de ver lo que estaba allí, quedó en shock. Habían 3 lingotes de oro que parecían falsos, pues brillaban demasiado. Ella jamás había visto algo similar en su vida, excepto en las películas. Por un momento, pensó en cerrar la caja y volver a su casa, pero luego se decidió y colocó los lingotes en una caja más resistente, y se fue. Al día siguiente siguió con el plan que le había encargado su amigo. Fue y limpió toda la casa, preparó lugar para sus hijos y también colgó una foto de Carlos junto a una vela en honor a él. Todo parecía perfecto los primeros días, hasta que de pronto llegó Sofía, la indolente sobrina, quien no desaprovechó la oportunidad para insultarla nuevamente. Pero Emily estaba segura de lo que tenía que hacer, así que sin rodeos le explicó todo lo que le había dicho el señor Carlos, pero la sobrina solo se burlaba, con una sonrisa desagradable. La insoportable señora llamó a la policía, la cual no tardó mucho en llegar, y de manera muy respetuosa escuchó las dos versiones. Pero para tomar una decisión debía existir un testamento, así que muy apenada, Emily tuvo que sacar las cosas de sus hijos y dejar la casa. Sofía se sintió con poder y le aseguró a la joven que no descansaría hasta verla detrás de las rejas por ladrona, sin imaginar que semanas después tendría que tragarse sus palabras. Sofía colocó una denuncia, obligando a Emily a presentarse ante la corte, pero en vista de no tener ningún antecedente penal y ser la única responsable de sus hijos, fue liberada, aunque debía acudir a la defensoría para llevar el caso. Además se le colocó una orden de alejamiento, impidiendo que se acercara a la casa, por lo que ni siquiera vio el cartel que decía «Se vende», que Sofía había pegado. Unas semanas después llegaron las primeras propuestas, entre ellos un gran abogado reconocido en la ciudad, Andrés, quien le ofreció una suma de dinero justa, pero beneficiosa, y además pagaría todo en efectivo. Sofía estaba emocionada por lo que estaba logrando, así que preparó todo y citó al abogado para firmar los papeles y entregarle las llaves. Al día siguiente llega a la casa una camioneta lujosa con vidrios polarizados. El chofer abre la puerta y se baja el abogado. Sofía lo recibe como si se tratara de un presidente. Sin embargo, él solo estaba cumpliendo con su trabajo. Le enseñó el maletín lleno de dinero para que ella misma lo contara, y luego de asegurarse que la plata estaba completa, lo felicitó por la compra, mientras estiraba su mano para entregarle las llaves, pero muy sonriente, el hombre le pide que se la entregue a la verdadera dueña.
El chofer volvió a abrir la puerta del carro y esta vez se bajó una mujer elegante, imponente y hermosa. A Sofía le parecía conocida, pero aún no podía detallarla. Pero cuando se acercó y tomó las llaves, la señora quedó en shock. No podía ni moverse, estaba helada. Se sintió humillada y a la vez muy confundida. Sin pronunciar ni una sola palabra, Sofía se fue. La mujer era Emily, quien antes de que se fuera no desaprovechó la oportunidad de reclamarle todo lo que le hizo al anciano, pues realmente nunca le importó el bienestar de Carlos, solo era una oportunista. Pero la historia no quedaría así, porque al poco tiempo nuevamente Sofía se vería con el abogado, pero esta vez por una demanda de maltrato a un anciano, donde perdió todo el dinero que ese día recibió. Al terminar el juicio, Emily durmió en paz, pues por fin había hecho justicia para Carlos. No solo cumplió su deseo, sino que también hizo pagar a su sobrina por todo lo que le había hecho. Emily decidió honrar la vida de estos ancianos, cuidando y valorando esa casa. Además que volvió a colocar algunas fotos para que sus hijos crecieran, recordando al señor Carlos como un abuelo. Hasta aquí llega la historia del día de hoy. Si te gustó puedes suscribirte y darle like al vídeo. También puedes compartir con tus amigos y darle a la campanita para que no te pierdas las próximas historias. Hasta luego.